¿Ahí me escuchan? Ahí se te escucha mejor. ¿Ahí se me escucha mejor? ¿Ahí? Sí, Ok, ahí está mucho mejor. mejor, Listo. mucho mejor. Bien, bien. Uno, dos, Era. tres, probando. El único problema es que no sé si este auricular me está cargando bien. Eh, espero que sí. O sea, puede que se te apague. Sí. Bien. Si se me apaga les aviso. Y no tenés cámara. No, no, la cámara hace rato no me anda. Ah, bien. No, para verte que estás hablando y no te vemos y no se escucha. No, bueno, esperemos que no me traicione este auricular. Rocío, la clase pasada, ¿qué fue lo que dieron? Ah, bueno, viniste. La No clase pude ir. pasada estuvimos haciendo las tres condiciones de continuidad para evaluar si una función es continua en un punto, si es discontinua evitable, discontinua esencial de salto finito e infinito. Estuvimos haciendo límites gráficos, evaluando por izquierda y por derecha, el límite general, si existe o no existe en función de esos dos valores, y f del punto, todo de límites gráficos. Después, con límites analíticos por derecha y por izquierda, y como te dije recién, por continuidad, la continuidad en un punto. Bien. Y hoy arrancamos, una clase atrasada estamos, pero igual hoy podemos ya ponernos a tiro con las dos clases consecutivas, porque no las separé bastante, pero tranquilamente se pueden dar, que es derivadas, ¿sí? Derivada por definición, vamos a hacer la demostración de la derivada por definición, que fue lo que habría armado por GeoGebra, bien armado. Nada, se me apagó la computadora y no había guardado el GeoGebra. Fue 10 minutos antes de empezar la clase. Estaba toqueteando el Bien. tema del auricular y se me apagó la computadora. Al parecer toqué sin querer, no sé si la zapatilla, no sé qué pasó. Y se me apagó la compu, entonces perdí el GeoGebra que había armado. Así que bueno, armé uno rápido. Buenas, Fernando, ¿cómo andás? Armé uno rápido que, bueno, no está igual de bien armado que el anterior, pero bueno, por lo menos para explicar el punto está. Entonces la idea es explicar la derivada por definición, de dónde sale o sea, la demostración de la fórmula de la derivada, cómo la interpretó Gottfried Leibniz, que fue uno de los que, digamos, que creó barra descubrió la derivada, y lo mismo en contraposición con Newton. ¿Sí? Yo siempre les hago el mismo videíto, vos te lo debes acordar al videíto del año pasado, de Newton versus Leibniz, y ahí tenés la formulita exactamente. Y bueno, obviamente después de esta clase les habilito esa hoja, les habilito ya la hoja de derivadas e integrales para poder tenerla. Igual todavía no vamos a ver, hoy no vemos por tabla, hoy vamos a ver derivada por definición con la demostración, la vamos a aplicar para resolver derivadas de funciones sencillas polinómicas, ¿sí? Porque las otras funciones por derivadas son re jodidas. Y después vamos a entrar derecho en la interpretación de la derivada en física, que es un concepto simple, que es esto de cuando derivamos una función que es la variación de la posición en función del tiempo. Si la derivamos, obtenemos la velocidad en función del tiempo y podemos obtener las velocidades instantáneas en los puntos que quisiéramos. Y si volvemos a derivar la función velocidad en función del tiempo, obtenemos la función aceleración en función del tiempo de esa curva o de ese movimiento. Y podemos calcular las aceleraciones exactas en cada punto también. Así Ro, te que hago básicamente una sería eso. pregunta, porque, un segundo, tenemos un compañero que preguntó si ibas a Sí, me grabar mandó la un mensaje. No clase. le contesté, pero le leí el mensaje hace 10 minutos. Sí, sí, ya lo puse a Ah, grabar. Estoy grabando ah, ya bien, con listo. el OBS, ya estoy grabando. A ver, hablen, a ver si se... Igual tengo que subir las anteriores también. Hablen a ver si se mueve su parte. Buenas, profe. Sí, está perfecto. Ahí está grabando tanto el mío como el de ustedes. No, porque ya me pasó varias veces con los chicos de secundaria en la pandemia que se me grababa mi voz y no se grababa la de ellos. Me ha pasado con chicos del tercero también. Entonces de repente yo me veía hablando con fantasmas, ¿no? No se escuchaban los chicos, me escuchaba yo sola. Y de hecho, y a veces era como que inclusive me ha grabado desfasado. Entonces a veces parecía que yo ignoraba las preguntas de los pibes. Capaz que los pibes me decían, profe, ¿cómo se hace esto? Y yo esa pregunta la contestaba 5 minutos después porque quedaba desfasado el audio, no sé por qué. Entonces parecía que el pibe lo estaba re ignorando y seguía la clase como si nada por arriba de él. Era muy triste, pero hay clases grabadas en YouTube que están así. Bueno, chicos, estoy rebajoneada en ánimo, así que bueno, esto de la verdad la virtualidad me tiene repodrida. Yo no sé ustedes, pero a mí me tiene repodrida. Bueno, ya está, grabamos la clase, ya podemos arrancar, ¿sí? Cualquier cosa si entra alguien más, así no perdemos el tiempo.
Sí, de hecho, si terminamos un poquito antes, mejor. Un cachito antes, por lo menos 10 minutos. Bueno, ahí estoy ya mostrando pantalla. Vamos al GeoGebra que les decía. ¿Sí? ¿Dónde está el GeoGebra? Lo dejé acá. Bueno, no lo hice feito ahora, lo hice lo más rápido que pude en esos 15 minutos que les pedí. O sea que por eso entré 10 minutos tarde, porque se me había perdido. Bueno, supongamos una recta cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, esta recta, ¿sí? Podemos identificar fácilmente en esta recta que tenemos diferentes puntos que pertenecen a ella, entre ellas el punto A y el punto B, ¿sí? Ignoren acá lo que dice, esto después va a tener sentido, ¿sí? Llamémosle punto A y punto B. Bueno, ¿qué ocurre? Que una recta cualquiera ya la vimos perfectamente nosotros, tranquilamente le podríamos calcular la fórmula a esta recta, ¿no? Hay muchas formas. Esta que inventé está a propósito inventada para que salga de una forma muy sencilla, ¿sí? Pensando en los corrimientos. ¿Se acuerdan que una función lineal es igual a x más b? Donde ves la ordenada del origen, y acá sabemos perfectamente que la ordenada del origen está en el 1, ¿sí? Así que ya sé que esta función pasa por el 1 en la ordenada del origen. Y si quisiera sacar la pendiente A, simplemente podría pensarlo con los movimientos, los corrimientos, ¿se acuerdan? Me muevo una unidad, 2 unidades, 3, 4, 5, 6 unidades. Así que tenemos 6 unidades hacia la derecha, denominador 6. Y después 1, 2, subo 2 unidades. Por lo que si tuviera que simplificarla, me quedaría un tercio de x más 1. Y ahí sacamos de una forma totalmente geométrica, no de una forma analítica, con los corrimientos, cuál es lo que sería la pendiente y la ordenada de origen, que no nos interesa tanto en realidad, de la función. Nadie más quiere entrar, ¿no? No, perfecto. Volvemos. Ahora sí quiere unirse. Leí la mente antes. Todos estamos de acuerdo con que así se puede calcular de una forma súper rápida y súper bonita la recta, ¿no? Obviamente no es la forma adecuada de calcularlo, ¿sí? Pero si lo piensan, para calcular la ecuación de esta recta, fíjense que los dos puntos que determinamos son el punto 0,1, acá es el punto 0,1, y este qué punto sería. ¿Este qué punto es el punto B? ¿Qué 3, coordenadas tiene? 3, 6. No, ¿cómo se dice? ¿3,6? ¿En ese orden? 3, punto y coma 6. ¿En ese orden? No, perdón, 6, punto y 6-3. coma Claro, recuerden que 3. siempre es la X y después la Y, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a deducir primero súper rapidito, vamos a deducir cuál es la ecuación, no la ecuación de la recta que pasa por dos puntos como la que vimos en primer año, sino la ecuación de la recta, solamente la pendiente de la recta, justamente usando esto de corrimientos para deducirlo fácilmente. Vieron que la pendiente nosotros la llamamos A, también la podemos llamar M, la pueden encontrar como M más que nada en internet y en los libros, pero a mí me gusta usarla A. Fíjense que si ustedes lo piensan y le damos valores a estas coordenadas de los puntos, este sería como decir el x1 y el y1, y este sería como decir x2 e y2. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, las coordenadas x1 e y1 del primer punto y las coordenadas 6 y 3 que corresponderían a las coordenadas de x2 e y2. Por lo tanto, si yo reescribo esta situación, si se fijan, lo que ocurre acá es que la posición de este punto, que es el x1 y 1, ¿bien? Y después tenemos la posición este punto, ¿sí? Que acá obviamente veremos lo que sería el valor de la ordenada, y acá obviamente tenemos el valor de la raíz, ¿no? Y acá sería este el valor de la raíz y la ordenada. ¿Qué ocurre? Que si ustedes lo piensan, estos 6 movimientos que se hacen acá, sería como hacer este 6 menos este 0. Es decir, restarle al punto más a la derecha, si le restás la distancia del punto de la izquierda, ¿sí? O sea, si a todo esto, que es la distancia del punto de la derecha, le resto la distancia del punto de la izquierda, a mí me da justo lo del medio. ¿Bien? Que en este caso, como este está justo en el 0, no se nota, pero la distancia sería esta de acá, que es el 6. Haciendo 6 menos 0. ¿Bien? Es decir, x2 menos x1.
Y eso hicimos en el denominador, que corrimos 6 espacios. En cambio, en el numerador, si se fijan, tenemos que la distancia del punto B menos, verticalmente, ¿no? Menos la distancia del punto A, o sea, este menos este, a mí me da todo esto, que sería lo que acabo de subir, que son el 2. Y fíjense que la cuenta sale a ser 3 menos 1, y eso da 2, y por eso me corro 2 lugares, ¿sí? Lo que sería, básicamente, ahí hago que entre la persona que falta, lo que sería básicamente 3 menos 1, que es I2, menos I1. Entonces, si ustedes van a internet y vuelven a repasar los contenidos que vimos el año pasado de funciones lineales, para calcular la pendiente de cualquier recta, conociendo dos de sus puntos, por ejemplo este y este, se hace I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Y esto nos da la pendiente de la recta que pasa por dos puntos, ¿sí? Buenas, ya empezamos la clase, así que seguimos. Estaba acá. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí, sí. Ahí calculamos, ahí es como que deducimos de una forma súper rápida, con un ejemplo muy sencillo, por qué tenemos que hacer I2 menos I1 sobre X2 menos X1 para poder calcular la pendiente de una recta cualquiera. Y ustedes me dirán, ¿por qué estamos hablando de esto si usted me va a explicar derivadas? Por el siguiente motivo. Ahora supongamos, primero, que esta recta podría ser cualquiera. Yo podría mover estos puntos y tener otro tipo de rectas, ¿sí? Yo lo puse acá para que quede cómodo, porque es el valor 6,3, que es bastante cómodo, y lo puse acá para que sea este valor, pero también lo podría haber puesto, qué sé yo, en otro valor que yo ahí. Acá también es un valor exacto, por ejemplo, cuando vale 2 vale 2, y acá cuando vale 6 vale 3. Ahora supongamos que esta recta no es cualquier recta. Vamos a suponer que hay una curva, ¿sí? Por ejemplo, esta celeste que tenemos acá, ¿sí? Y estos puntos, lo que ocurre en realidad es que pertenecen a esta curva, ¿sí? ¿Ven como si los muevo pertenecen a la curva? Entonces supongamos que este punto está acá, en el 2,2. Profe, se te va el audio de ratos. Ay, perdón. Sí, sí, me está dando todo mal, chicos. Tengo un día para atrás, por no Sí, decir otra como que cosa. de a ratos se escucha como si fuera una radio y después se te silencia y después no. ¿Ahí se me escucha? Sí, sí, Bueno, ahí sí. si ven que no se me escucha, avísenme y bueno, vemos. Bueno, sigo. No quiero tocar nada porque por lo menos me escuchan. Estaba viendo ahí. Bueno, a ver. Entonces, estábamos acá. Entonces supongamos que yo tengo estos puntos, ¿sí? Que pertenecen a una recta. Todos estos que están viendo acá, todas estas rectas que cortan a la curva, ¿saben cómo se llaman? Cuando tenemos dos puntos, o sea, cuando tenemos una recta que corta una curva en dos puntos, ¿cómo se llama? ¿Tangente no era? ¿O esa No, era no es otra cosa? tangente, es la otra. ¿Secante? Secante, muy bien. Esta es una recta secante, es decir, cuando yo tengo una curva y con una recta atravieso la curva y la corto por dos puntos, es una secante. Sabiendo, fíjense esta lógica que hicimos recién, ¿no? Sabiendo que yo puedo calcular la pendiente de la recta y la ordenada al origen de cualquier recta sabiendo dos puntos, significa que es una pavada poder encontrar cuál es la ecuación de la recta secante a una curva, ¿o no? Por ejemplo, acá, si conozco este punto y conozco este punto, y sé que pertenecen a la función esta, logaritmo en base 2 de x más 2, no importa cuál sea la función, usé esta porque era bonita para hacer la representación. Podría ser con una cuadrática, con lo que sea. Calcular la secante es una pavada, porque calcular la secante implica solamente tener dos puntos que pertenecen a una función, pero esos dos puntos también pueden definir una única recta. Entonces sería una pavada obtener la secante, simplemente las trabajaríamos como rectas y ya está. Pero hubo un matemático y un físico que quisieron plantear otra situación geométrica. Y existe en matemática lo que se conoce como la recta tangente, que es aquella recta en la cual
la En un función... único punto era, ¿no? Exactamente, acá no lo puedo hacer porque el GeoGebra me lo toma como el mismo punto y me genera problemas, pero vamos a intentar superponerlo lo mejor posible. Acá, por ejemplo, ya no tengo más 2 puntos que corta una recta, tengo solo una. Y la recta verde ahora es tangente a la función celeste, esta función r de x logarítmica, en el punto B. En el punto B, la función lineal verde es tangente. La tangente es cuando solo corta un único punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene de interesante la tangente? Bueno, la tangente fue estudiada por 2 grandes matemáticos a lo largo de la historia, que fueron Newton y Leibniz. A ustedes les interesa y lo conocen súper, bueno, todo el mundo no conoce más a Newton que a Leibniz, pero porque Newton hizo demasiados aportes, no solamente por este lado, sino por el lado de la que ya sabemos, de la física clásica, las 3 leyes del movimiento, la ley de gravitación universal, etc. Pero lo cierto es que Leibniz, que era un matemático, también era medio teólogo, era filósofo, trabajaba también temas de ética y moral, etc. Fue un matemático no tan reconocido mundialmente por la gente como Newton, que Newton es como demasiado conocido, pero que hizo exactamente la misma labor con este tema. Yo el año pasado, para los que recursan ya lo vieron, pero yo siempre les paso de YouTube. Ay, tengo las manos congeladas, chicos. Encima con todo el problema que tuve con el audio y todo eso, no pude ponerme la estufa, porque tengo todos los tomas agarrados. Y les pongo siempre este videito que ahora van a ver. ¿Se te ocurrió ¿Sí? Ay, tengo una que idea ponerla millonaria para perdón, una app web? no entré con la cuenta adecuada, entré con la cuenta que no tengo paga. Bueno, en este videito más gracioso que inclusive pueden usar con sus propios alumnos si quieren en algún futuro. Yo lo usé para dar una clase especial de matemática en la facultad, para introducir el tema, porque a mí me tocó dar Newton y Leibniz en una de mis clases especiales del profesorado. Yo en el profesorado tuve una materia llamada Historia de la Matemática, perdón, le saco esto, llamada Historia de la Matemática, y ahí vimos justamente eso, la historia de la matemática, la creación de los números, los conjuntos, vimos los grandes matemáticos más reconocidos, y cómo fue su historia, no solo en el aporte matemático, sino también a nivel personal, cómo fueron sus familias, cómo fue su vida personal, cómo murieron, en qué contexto nacieron, qué se criaron, a qué universidad fueron, etc. Y por sorteo o por elección, dependiendo del profesor cómo tenía el humor en ese momento, teníamos nuestros parciales de ese año de historia de la matemática, que fue tercero de matemática. Nuestros parciales eran dar clases orales de 1 hora, 2 horas y media, o sea, 2 horas, perdón, de toda la materia. O sea, tenía que durar creo que mínimo 1 hora y media la clase, de 1 hora y media a 2 horas creo que tenía que durar. Y teníamos que preparar una super clase, que primero había que hacer un trabajo súper largo, súper bonito de investigación. Y en una de esas me tocó dar la antigua Grecia, matemática en la antigua Grecia, que lo re disfruté y fue mi primer examen del primer parcial. Y en el segundo parcial me tocó dar Newton y Leibniz, y por ende me tenía que esforzar más por entender el concepto de derivada, integrales y todo eso, y bueno, y explicar el contexto matemático y sociocultural de estos personajes. Entonces, ahí me siguen escuchando, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces encontré este videito, me pareció divertido y bonito. ¿Ustedes escuchan el audio ahí? Sí, sí. Perfecto. De la ciencia. Hoy, Newton versus Leibniz. Damas y caballeros, bienvenidos a una de las peleas más feroces de la historia de la ciencia, con todo lo que el público quiere y reclama: trampas, engaños, insultos y genios malhumorados recluidos en sus habitaciones pensando cosas muy locas y muy científicas. En un rincón desde Inglaterra, Isaac Manzanita Newton. En el otro rincón, el germano Gottfried Calculin Leibniz. ¿Quién ganará esta contienda? ¿Quién se quedará con el título de los pesos pesados de la matemática? Ya comienza la guerra por el cálculo infinitesimal. Segundos afuera.
Según se cuenta, Isaac Newton no solo fue uno de los científicos más grandes de la historia, sino también el que más ganas tenía siempre de andar peleándose. De chico, tuvo que irse a vivir con su abuela porque luego de la muerte de su padre, su mamá volvió a casarse y el padrastro no lo quería ver ni en figuritas. Antes de irse, tuvo intenciones de incendiar la casa materna con sus integrantes dentro, pero se arrepintió a último momento. Con el tiempo, ya siendo un hombre de ciencias consagrado, Newton cambió para mal. Y el que se animó a enfrentarlo fue Gottfried Leibniz, que no tuvo mejor idea que investigar el famoso cálculo infinitesimal. ¿Por qué eso era un problema? Porque Newton, por su lado, estaba investigando lo mismo. ¡En la que te metiste, Leibniz! En 1669, Newton redactó un texto en el que resumía su método de análisis numérico. En él, establecía una serie de procedimientos que serían bautizados posteriormente como el alumbramiento del cálculo infinitesimal. 3 años más tarde, Leibniz encontró la manera de sumar las diferencias entre grandes series de números. Don Gottfried aseguraría que fue en ese momento cuando descubrió las derivadas y las integrales, elementos básicos del cálculo infinitesimal. Leibniz buscó ser reconocido como el legítimo padre del cálculo infinitesimal, pero la cosa no venía fácil. Del otro lado del ring estaba el pendenciero Newton. Hacia fines del siglo XVII, el matemático Fatio de Villiers, otro amigote de Newton, acusó a Leibniz de haber plagiado los conceptos del cálculo al bueno de Isaac. Y ahí sí se pudrió todo. Leibniz respondió que era él quien tenía los derechos sobre la invención y trató de demostrarlo diciendo que los primeros textos alusivos al cálculo los había escrito él. Newton, que no era ni lerdo ni perezoso, llamó a otros matemáticos para que empezaran a decir por todos lados que Leibniz le había robado. La contienda no cesaba. Newton y su gente escribieron libros y artículos, hicieron charlas públicas, de todo para liquidar a Leibniz, que no se quedó atrás. Los dos adversarios llevaron la disputa hasta los mínimos detalles. Uno decía A, el otro decía B. Uno cantaba truco, el otro cantaba quiero retruco. Leibniz cree que tiene la solución para darle el golpe definitivo a su rival y propone que sea la Royal Society, como gran autoridad académica, la que declare quién es el legítimo ganador de la contienda. Después de 2 meses de pseudo debate, la resolución fue: Isaac Newton es el primer inventor del nuevo cálculo. ¿Por qué pseudo debate? Porque hacía muy poco, sin que Leibniz lo supiera, Newton había sido nombrado presidente de la Royal Society. Leibniz besa la lona y madura el knockout. Después de ese episodio, Newton dijo que estaba contento por haber roto el corazón de Leibniz y concluyó que los segundos inventores no tienen derechos. Los analistas más recientes reconocen que la paternidad por la invención del cálculo infinitesimal debe corresponderle por igual a ambos, porque llegaron a resultados parecidos, pero por mecanismos diferentes. Si alguno de los dos ganó, fue por puntos y en fallo dividido. Proyecto G, 5ª temporada. Bueno, ahí está obviamente en modo chiste, pero lo que nos explica acá, ¿sí? Lo que nos explica acá, el videíto de forma muy cortita, solamente en unos 5 minutitos, es... Esperen que voy a volver a pasar toda la pantalla, así después puedo volver a compartir lo otro. Ahí va. Es que fíjense que primero hubo un conflicto entre dos científicos por el descubrimiento / invento del cálculo infinitesimal, que son justamente esto, las derivadas y las integrales a partir de los límites, como vamos a estar viendo hoy. Y más allá de que por una cuestión de prestigio y poder, Newton inicialmente y en vida gana, digamos, ahí se me fue la palabra,
bueno, se me fue los derechos, digamos, de haberlo inventado él. Post-mortem, eventualmente se encuentran después también escritos de Leibniz que no, o sea, databan de cuándo lo había empezado a escribir, a sus bocetos y todo, antes de publicarlo, y se demuestra que de forma totalmente independiente, realmente uno del otro, en el mismo momento, pero sin ningún tipo de contacto entre uno y el otro, porque convengamos que uno de ellos era de Inglaterra y el otro era de Alemania y no tenían contacto el uno con el otro y llegaron a las mismas conclusiones. Pero ¿qué es lo más interesante, además de pensar que dos personas completamente en polos opuestos están trabajando lo mismo? Es el hecho de que primero habla un poquito de algo, hay un concepto en las ciencias que habla de que no es casualidad que a veces de manera paralela en diferentes puntos del mundo se trabajen los mismos conceptos o se descubra lo mismo. Y es porque tenemos la carga histórica de todo el conocimiento anterior que nos va ayudando a derivar el nuevo conocimiento. Eso como primera medida. Y segundo, cómo ambos llegan por diferentes métodos, o sea, por diferentes objetivos iniciales. Leibniz, físico, matemático impresionante igual, era buenísimo con la rigurosidad matemática, Newton era increíble, por eso es considerado uno de los mejores científicos de toda la historia, no solo por sus aportes impresionantes, sino porque encima de que el hombre en realidad era físico, manejaba la disciplina de la matemática con el formalismo matemático de una forma impresionante, entonces él tenía tanto la parte de física teórica, como muchos otros físicos, pero también tenía un manejo de la física práctica y deductiva y demostrativa de la matemática que le daba. Entonces, bueno, sabemos todos que Newton es uno de los mejores científicos de la historia. Y Leibniz no es tan conocido, pero lo cierto es que abordó con toda la rigurosidad matemática que él tenía, porque era un matemático excelente también, la misma problemática. Y ahora volvemos entonces a lo que estábamos viendo, que era ir acá. ¿Qué ocurre? A Leibniz lo que le interesaba desde el punto de vista matemático era poder hacer esto, era poder encontrar con precisión y exactitud, ya saben que acá no lo puedo poner bien porque me tira un error, pero entienden la idea, ¿no? Se están juntando, es una tangente, ¿sí? Ahí, están juntitos. Él quería encontrar con exactitud la ecuación de la recta tangente en cualquier punto de cualquier curva. Ese era su objetivo. Lo pensó con circunferencias, por ejemplo, si tengo una circunferencia, ahí volví a traerlo de antes, si tengo una circunferencia, por ejemplo, decía quiero calcular la recta tangente a esa circunferencia en cualquiera de sus puntos, o en cualquier curva dada de cualquier función. Ese era el objetivo de Leibniz, encontrar la recta tangente. Es un concepto completamente matemático que no se escapa a ninguna otra área de ciencias en ese momento. ¿Qué pasa con Newton? Newton, que era físico, él estuvo intentando en realidad calcular la velocidad instantánea en cualquier punto de una curva que describa un movimiento de la posición en función del tiempo. Es decir, supongamos que esta curva logarítmica que acabo de inventar, ¿sí? La tomamos solamente para el primer cuadrante. ¿Sí? Supongamos solamente para el primer cuadrante. Y supongamos que esto es la variación de la posición de una persona que está viajando en el tiempo. Entonces el eje X es el tiempo. Y el eje Y es la variación de la posición en función del tiempo. ¿Sí? Bueno, no sé, en metros y en segundos, no importa el tiempo, cuál sea exacto la unidad, ¿no? Entonces esta curva celeste, supongamos, ignoremos la verde por un momento, la celeste representa esa variación. La persona está cambiando de posición mientras el tiempo avanza, lo que ya hicimos muchísimas veces. Lo que quería hacer Newton era calcular con exactitud la velocidad, ¿sí?, en la curva en un determinado punto. Por ejemplo, ¿qué velocidad tenía la curva en este punto? Una velocidad diferente a la que tiene en este punto, una velocidad diferente a la que tiene en este punto. Si ustedes se fijan, si ven la curva crece más rápido al principio, por ejemplo esta que acabamos de inventar, y después crece cada vez más lento. Entonces fíjense que esta velocidad, que la vamos a considerar como la velocidad tangencial en ese punto, ¿sí?, esta recta verde que pasa por el punto B en esta posición cuando X vale 7, por ejemplo, cuando T vale 7, perdón, cuando son 7 segundos, tiene esta pendiente. Es una pendiente creciente, pero muy poquito creciente. En cambio, si venimos a este punto, vemos que la recta tangente tiene una pendiente mucho mayor. No sé, cuando vale el tiempo 0,3, qué sé yo, más o menos.
y vemos que la pendiente de la recta es mayor. Si ustedes lo piensan lógicamente, que acá haya ido más rápido, la curva crezca más rápido, habla de que la persona se movió más rápido porque logró moverse una determinada cantidad de distancia en menos tiempo. En cambio acá, por ejemplo, desde acá hasta acá, corre toda esta distancia en todo este tiempo. O sea, tardó más tiempo en recorrer la misma distancia, por lo tanto fue más lento. Y eso lo podemos ver con un cambio sutil de aceleración, va disminuyendo esa aceleración que tiene, la velocidad va disminuyendo y fíjense cómo la curva va cada vez con una pendiente menor. Entonces Newton pensó, la pendiente de la recta tangente en cada punto va a determinar mi velocidad para cualquier función que signifique la variación de la posición en función del tiempo. ¿Hasta ahí venimos bien? ¿Me escucharon? Sí, profe, la escuchamos bien. Ay, perdón, contéstenme rápido, chicos, porque me dijeron que tengo Sí, problemas sí. con el audio y no sé qué. Y yo dije, ahora joderme que dije todo eso y nadie me escuchó. Bueno, ok. Entonces, volvamos. ¿Hasta ahí venimos bien entonces? Genial. ¿Qué ocurre entonces? Que los motivos por los cuales cada uno indagó sobre este tema son motivos diferentes. Uno quería una respuesta pura y exclusivamente matemática de las rectas tangentes a una curva, y el otro quería encontrar las velocidades instantáneas en un movimiento de variación de posición en función del tiempo. Pero los dos llevan al mismo concepto matemático en sí mismo, que es la ecuación de la recta que pasa por un determinado punto a una curva. Y ahí plantearon la siguiente situación. Por eso arrancamos calculando la recta nosotros. Volvamos a nuestra función, volvamos a poner el punto B donde está, en este punto que está bonito, y este lo vamos a poner acá, como para cambiar, ¿sí? De hecho, este lo podemos poner acá si quieren para que se note mejor la secante. Por ejemplo, en este momento puse el punto A, que no se llama A, perdón, para ahora van a entender por qué se llama diferente, pero es por una... Recuerden que esto lo hice primero bien y después tuve que volver a hacer rápido y ahora no me quedó tan perfecto. Este pasa por el punto 2,2, podemos ver, y este punto pasa por el punto, o sea, pertenece a coordenada de x igual a 14 y coordenada de y 4. ¿Sí? No quiere entrar nadie, ¿no? Porque siempre pasa lo mismo, que me queda alguien clavado. No, perfecto. Y habíamos deducido que efectivamente para poder calcular la pendiente de cualquier recta teníamos que usar esta formulita, siendo x1, x2, y1 e y2 las coordenadas de estos dos puntos de la recta secante. Bueno, vamos a pensar esto ahora de forma general. ¿Sí? Ya no llamémosle punto A y punto B con coordenadas específicas. Vamos a llamarlos con coordenadas generales. Por ejemplo, a la coordenada que le correspondería acá. Ay, perdón, se me cambió esto. Esto tiene una determinada coordenada de x, ¿o no? Así que le vamos a llamar x. Una coordenada cualquiera de x. ¿Bien? Y acá, por supuesto, que por ejemplo yo tengo la función f de x es igual a 2x más 4. Y yo vengo a la x y la reemplazo por el 2. ¿No me quedaría f de 2 es igual a 2 por 2 más 4? Entonces, si cuando reemplazo el 2, acá por ejemplo, el resultado es f de 2, ¿cómo se le va a llamar al resultado de x? ¿Cómo le voy a poner acá? O sea, si la coordenada cuando x vale 5, acá sería tucu, 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 f de 5, ¿o no? Que f de 5 me da un valor. Bueno, ¿cómo sería para la general x? Sería f de x. F de X. ¿Está bien? ¿Me siguen? Entonces, por un lado tenemos a x de forma general y este que sería f de x. Por eso acá me quedó el f de x ahí marcado, ¿sí? Ahora vamos a decidir tomar y ponerle un nombre muy lógico a la distancia que hay entre el x y la b, o sea, del otro punto. Porque al otro x le podríamos llamar x1, por ejemplo, o x1 y x2, pero no vamos a hacer eso. Vamos a poner todo en función de x y de f de x, para que se quede expresado de forma lo más genérica posible, sin usar tantos nombres diferentes. Entonces, si ustedes lo piensan, acá hay una variación entre el primer x y el segundo x. Así que, ¿cómo lo podemos llamar si hay una variación? Lo podemos llamar como le llamamos a todas las variaciones. Delta. Perfecto, delta x, que sería variación de x. O sea que si este punto, esta coordenada del punto es x y esta es delta x, ¿cómo se va a llamar la de acá? La de este punto. Delta X menos X. No,
Delta No. X menos X no te Ah, da, no, perdón. pero está cerca. perdón. fx más delta x. Ah, X más delta X, muy bien. ¿Bien? Así le vamos a llamar a este de forma general. Entonces ven que todo está en función de X, f de X y delta X. Por lo tanto, ¿cómo se va a llamar la coordenada de Y de acá? La función de fx más delta x menos fx. Bueno, perfecto. No es lo que te pregunté, pero está perfecto. Sí, esto sería este punto de acá, ¿sí? La coordenada esta. Lo que vos decís es esto que ahora lo estás adelantando, ¿sí? Muy bien, bien dijo el compañero entonces. Yo ahora me interesa hacerle hincapié a esta distancia, que es delta X. Ahora vamos a ver por qué. Igual no se preocupen que lo marqué bien. Ahora lo estoy haciendo así para explicárselos. Ahora lo voy a poner bien con el programa. Y esta distancia también me interesa, que es la que acaba de decir el compañero. ¿Cómo sería esta distancia entonces? Sería a f de x más delta x, restarle f de x. ¿Todo lo ven? Y eso me da esta distancia. Entonces, esta distancia que hay entre f de x y f de x más delta x se va a llamar f de x más delta x menos f de x. ¿Entendieron esto de cómo definimos? Lo que acabamos de definir acá son las coordenadas de los puntos, pero en función de forma general, como este punto sería x y f de x, las coordenadas, y este punto sería x más delta x, punto y coma, f de x más delta x. ¿Bien? Y de esa forma se nos define la parte de las ordenadas y la parte de las abscisas, que las abscisas recuerden que son los valores de x. ¿Se entendió esto? ¿Cómo lo definimos de forma general? Sí. Perfecto. Ahora lo vamos a dejar, ahora que ya lo escribí mientras lo explicaba, lo vamos a poner prolijo con el programita, como está armado. Acá me quedó un error por el tema este que les digo que luché con el programita por el tema de que lo tuve que volver a hacer rápido. Pero bueno, entonces, acá tenemos, como dijimos recién, el valor de x, ¿sí? Del primer punto. Acá tenemos el valor de x más delta x del segundo punto. Acá tenemos el segmento delta x que acabamos de mencionar. ¿Sí? Esperen que siga buscando el resto. Acá tenemos el punto de B, ¿sí? Que se define f de x más delta x. Acá tengo el segmento, f de x más delta x menos f de x. Y me falta un puntito más que me estaría faltando y no sé por qué no está. Este puntito. Ah, perdón, este f de x, claro. Pasa que tenía que ser de color rojo. Ahí, así no se pierde. Ahí va. Ahí va. Y este punto de f de x, entonces fíjense que ahí tenemos lo que acabamos de explicar, pero de forma bonita. ¿Sí? ¿Qué ocurre con esto? Que dependiendo mi recta secante, estos valores, esta variación de x y este f de x más delta x menos f de x varían su longitud según la posición del punto. Y no solo eso, sino que si mi punto está acá me genera una secante, 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 secante. Pero ¿qué ocurre si yo empiezo a acercar y acercar y acercar y acercar cada vez más el punto B al punto A? La recta se transforma en recta tangente. tangente. Es decir, lo que hicieron Newton y Leibniz, más allá de que ellos no tenían un graficador de GeoGebra, ¿sí? Es pensar que la recta tangente se podía pensar como la reducción tendiendo a cero de el delta x, ¿ven? Que va abajo, o sea, ya sé que también el df de x más delta x menos fx también se achica, que es el segmento rojo. Pero uno lo piensa en función del segmento de x y el eje y es una consecuencia en realidad, ¿sí? Entonces fíjense que mientras yo acerco más un punto al otro, lo que sería delta x, que es la distancia azul, va tendiendo a cero. Entonces cuando decimos que ya la distancia tiende a cero entre los dos puntos, se forma nuestra recta tangente. Y eso nos lleva al concepto de límite. Entonces volvamos a esto. A esta cuentita que habíamos hecho antes. Voy a borrar lo anterior, que ya está explicado, y solo me voy a enfocar en la formulita esta. Voy a volver a copiar acá arriba para poder escribir con lugar. Habíamos deducido que esta era la forma de calcular la pendiente de una recta. Bueno, la recta también tangente y la recta secante, ambas, se pueden calcular así. Pero
La recta secante se puede calcular así originalmente porque tenemos dos puntos separados. El problema de la tangente es que es un bendito punto, es uno solo. Entonces no puedo usar la fórmula porque tengo un solo punto. Y todos sabemos que por un punto pasan infinitas rectas. Pero yo quiero específicamente la tangente que es justamente tangente a un punto único de una curva. Entonces esta fórmula me queda un poquito incompleta para la tangente. Primero armémosla para la secante, ¿sí? ¿Quién sería I2 en estas coordenadas que pusimos? O sea, recuerden que este punto sería el que es x1 e I2. Sería f de x menos f delta de de x más x. delta x. I2 sería f de x más delta x. Muy bien. F de x más delta x. Menos, esperen que tocó la bocina de alguien. Alguien quiere entrar. Menos f de x. Perfecto, menos f de x porque I1 sería lo mismo que esto de acá, que es f de x. Todo esto dividido, x2, ¿quién sería x sub 2? X más delta x. X más delta x, y eso sería menos eh, x1, que sería menos x. menos x. Y bueno, acá casualmente x se puede cancelar con el menos x, por lo que la formulita nos termina quedando que la pendiente de una recta secante a cualquier curva se puede calcular haciendo la función en cuestión de x más delta x, siendo delta x esa variación de entre los dos puntos, menos f de x, todo sobre delta x. Y esto nos permite calcular cualquier secante a cualquier curva. Pero recordemos que no estaban interesados en la secante, estaban interesados en la tangente de la secante. La calculábamos todo bien, está buenísima, está muy buena, me permite calcular cualquier secante de cualquier función. Pero ellos estaban interesados en la tangente. Entonces ahí volvemos al concepto anterior. Para la tangente, delta x tiene que tender a cero. No tiene que valer cero, tiene que tender a cero. Para que mis dos puntos se acerquen lo suficiente y que se me forme mi tangente. ¿Sí? Entonces ahí entramos al concepto de límites. Y vamos a decir que para obtener la tangente, entonces, vamos a tener que hacer esto mismo, ¿sí? Pero para cuando existe el límite de delta x tendiendo a cero. Y ¿Qué eso... dijiste, profe? No se escuchó. Ay, perdón, ¿ahora se me escucha? Sí, ahora sí, pero se quedó en pausa un cacho. Habíamos dicho que ya habíamos calculado que está la fórmula para cualquier secante de cualquier función. Ahora, para la tangente específicamente, necesito que los dos puntos de que generan la secante se acerquen lo máximo posible, haciendo que delta x tienda a cero. Por lo que se define que la recta tangente se calcula, va la pendiente en realidad, de la recta tangente, se calcula haciendo el límite para cuando delta x tiende a cero. Cuando delta x tiende a cero del punto A y B de la función, se encuentra la pendiente de la recta tangente. Y eso es básicamente la definición de derivada. Esta es la fórmula para derivar cualquier función. Leibniz llega para calcular la recta tangente a cualquier curva, Newton llega para calcular la velocidad instantánea en cualquier curva de posición en función del tiempo. Es decir, si esta curva representara esa variación de posición en función del tiempo, y yo quiero sacar esta tangente, utilizo esta fórmula, y después reemplazo el punto en cuestión, que en este caso quiero que sea en el 0, porque t vale 0 acá en este valor, si la tangente estuviera acá, lo reemplazo para x igual a 3, ¿sí? Y con esta fórmula yo puedo calcular la velocidad instantánea en el punto que a mí se me ocurra. Y así fue como ambos llegaron a la conclusión de que esta fórmula de límite, un límite con tendencia a cero, que ahora vamos a ver de qué límite se trata, de qué indeterminación, es la definición de derivada. Por lo que la definición de derivada, si bien podríamos hablar de una definición de derivada más conceptual general, casi la mayoría de la gente se interpreta la derivada de diferentes maneras.
Los de física lo van a interpretar como la velocidad instantánea en un determinado tiempo en la variación de la posición en función del tiempo. Y un matemático te va a decir que la derivada en un punto es la recta tangente que pasa por ese punto en una determinada curva. ¿Sí? ¿Se entendió la demostración de cómo llegamos a la fórmula de la derivada entonces? Fíjense que sale calculando y viendo segmentos que se generan en esta relación entre dos puntos. Y así explicado, cuando alguien te lo explica a vos, es bastante simple, pero pensar que una persona lo fue formulando es buenísimo. Bueno, ¿me escuchan, chicos? ¿Me escuchan bien? ¿Entendieron lo que les expliqué? Sí, profe. ¿Alguna duda? Ninguna. Muy bien. Bueno, ya he explicado con el GeoGebra la fórmula final. Ahora sí vamos a emplear la fórmula y a explicar algo más de la fórmula, ¿sí? Así que ya nos podemos ir al programita que uso siempre. Que está acá. Derivada por definición. Este ya no lo voy a usar más, lo voy a dejar oculto por acá por si necesito el GeoGebra de vuelta. Entonces tenemos que la fórmula de la derivada por definición es límite para cuando la variación en x, delta x, tiende a 0, de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Y con esto significa que cualquier función que yo quiera calcular su derivada, más allá, porque ¿qué pasa? Uno puede calcular la derivada en un punto y eso es, para física, la velocidad instantánea, o la derivada en un punto y en matemática va a significar la ecuación de la pendiente de la ecuación de la recta tangente en ese punto, pero también uno puede calcular la derivada general de una función. La derivada general de una función implicaría que una vez que yo ya la tenga de forma conceptualmente la derivada de una función específica, yo después le reemplazo cualquier valor que se me antoja y saco la tangente o la velocidad instantánea en donde yo quiera. Y no tener que hacerlo cada vez por cada punto de una forma independiente. ¿Está bien? Entonces, ¿qué ocurre? Que las derivadas por definición así, como primero se formuló en Newton, tanto Newton como Leibniz, son bastante difíciles de resolver. Por ejemplo, si la función fuera f de x igual a x al cuadrado, ahora vamos a estar viendo a lo largo de estas clases, f derivada lo voy a escribir con una comita acá arriba, ¿sí? F derivada de x significa esto, ponerle la comita entre medio del nombre de la función y la variable, sería 2x, por ejemplo. Pero calcular esta, por definición, es una pavada. O sea, usar la formulita esta para calcular esto es una pavada. Ahora lo vamos a hacer, ¿sí? Pero, por ejemplo, si la función fuese seno de x, que tampoco es muy compleja, la derivada de seno de x es coseno de x. Y lo cierto es que no es para nada sencillo llegar a esta fórmula. No es fácil usar esta fórmula para llegar de acá a acá. Lo mismo con otras, por ejemplo, la derivada de h de x, logaritmo de x, logaritmo neperiano, la derivada es 1 sobre x. Es una pavada la derivada, pero no es fácil llegar de acá a acá. Hay que tener mucho conocimiento de matemática pura, ¿está bien? Cosa que Newton y Leibniz tenían, ¿sí? ¿Qué ocurre con ello entonces? Que los Newton y Leibniz, y después mucho más adelante, después de ellos, que son los que lo inventaron, otros matemáticos sumaron su aporte, se inventó lo que es la tabla de derivadas, es decir, funciones específicas a las que ya podemos saber de memoria cuál es su derivada para no tener que calcularla. Porque calcularla por definición es bastante largo y complicado y necesitamos muchos conocimientos previos. Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo la derivada por definición, ya vimos la demostración, ahora vamos a ver cómo se usa, ¿bien? Cómo la vamos a usar para derivar por definición, ¿sí? Pero después nos vamos a enfocar en derivar por tabla, que es el método rápido y tiene algunas reglas de derivación, ¿sí? ¿Me siguen escuchando ahí? Perdón que pregunte, pero como que por las dudas. Sí, profe, se escucha bien. Perfecto. Avísenme cualquier cosa. La primera que no me escuchen, díganme que no me escuchen y le doy un pequeño golpecito acá al micrófono. Bueno, es momento de usar la fórmula, pero antes quiero que vean esto.
No hagan como yo, que cuando aprendí esta fórmula en secundaria en el último año, simplemente me la aprendí y ya y no entendí muy bien el concepto. Bueno, no me hicieron la demostración de recién, obviamente, en secundaria, pero fíjense que esto es un límite. Si fuese un límite, eso significa que puedo reemplazar la tendencia del 0 en cada delta x que me aparezca, le puedo reemplazar el 0 y ver qué pasa con la tendencia del límite, o no. Si es un límite inmediato, me daría algo directo, pero obviamente no va a pasar esto, ¿sí? Fíjense que si reemplazo la tendencia, esto tendería a 0, esto sería 0, o sea, este no sería tendencia a 0, sí, está bien, es lo mismo, tiende a 0. Entonces me quedaría f de, si esto vale 0, es como si no estuviera, me queda solo la x, y arriba me queda menos f de x. Y abajo me quedaría 0, porque delta x vale 0. Entonces fíjense que f de x menos f de x me da 0. O sea que la definición de derivada, o sea, la derivada por definición, es una indeterminación 0 sobre 0. Y por eso es que vimos indeterminaciones las clases anteriores, ¿sí? Y vimos cómo salvar la indeterminación haciendo Ruffini, por ejemplo, ¿sí? Que es una buena opción. O también podemos hacer factores comunes, que es lo más clásico que vamos a usar acá. Entonces, volviendo a repetir lo que dije recién, las derivadas por definición de todas las funciones pueden ser calculadas, pero son muy difíciles. Así que nosotros, por definición exclusivamente, después vamos a usar la tabla, ¿sí? Y ahí vamos a resolver funciones más difíciles. Pero por definición yo solamente les voy a pedir que sepan usar la fórmula de la definición y lograr encontrar la derivada solo de funciones polinómicas. Y en la práctica van a ver que también hay racionales. Racionales serían, por ejemplo, 2x más 4 dividido x al cuadrado menos 1. Esto es una función racional, por ejemplo. Con esta también pueden calcular la derivada. Es más difícil que con las polinómicas solas, pero podrían. Con trabajo y esfuerzo salen, aunque no son tan cortitas. Pero las que les voy a hacer más hincapié son las polinómicas. Por ejemplo, les doy g de x es igual a 2x al cubo menos 2x más 4, más 1, perdón. Y les pido calcular la derivada de esto, usando la definición. ¿Está bien? O sea, nos vamos a enfocar la derivada por definición solamente en funciones polinómicas porque son las más accesibles al conocimiento actual que poseen ustedes en este curso y que no podemos andar explicando todo lo que se necesita para las otras derivaciones. No es la idea, además. Recuerden que el concepto de derivada que les importa a ustedes es el de aplicación en física. Dicho esto, y ya sabiendo que entonces la derivada es un límite indeterminado 0 sobre 0, habría que salvarlo a este límite. Salvar el límite es básicamente encontrar la expresión de la derivada. Es una locura, pero es buenísimo. Hagamos un ejemplo. Supongamos la función g de x igual a la que dijimos recién, x al cuadrado. Vamos a demostrar que la derivada, entonces, la derivada de x, de g de x, va a ser 2x. 2x. Por tabla es una pavada. Vamos a hacerlo ahora por definición. Primero que nada, recuerden que estamos trabajando con un límite, así que nunca se pueden olvidar el delta x tendiendo a 0, la palabra límite tiene que estar siempre, ¿sí? Bueno, cuidado que acá esta parte que es la que más se suelen confundir. No vamos a hacer la única, vamos a hacer otra después. Vamos a hacer dos derivadas vamos a hacer. O más de dos en realidad, porque después vamos a tener que sacar velocidades instantáneas, ¿sí? Entonces, fíjense que g de x es como decir f de x. Así que acá fíjense que es fácil porque me pide poner menos f de x. O sea, en la fórmula general, acá tengo que poner menos f de x. O sea, en este caso, menos g de x, que cuánto vale. X al cuadrado. Vamos a fingir que nosotros no sabemos cuánto va a dar esta. Tengo que averiguarla, ¿sí? F de x acá sería x al cuadrado, ¿o no? Pero ¿cómo escribo esta parte? F de x más delta x. Hagamos un ejemplo. Yo tengo f de x es igual a 2x más 1. ¿Cuánto es f de 2? Es 2 por 2 más 1. Es decir, reemplazo a la x por 2. ¿Sí? Bueno, hagamos otro ejemplo. ¿Cuánto sería f de corazón? Sería reemplazar a la x por el corazón. 2 por corazón más 1. Entonces, si tengo f de x más delta x, ¿qué voy a hacer?
Reemplazo lo que sería la X por X más delta X. Reemplazo X más delta X ¿en dónde? En la X. O sea, me Ajá, quedaría sí. 2 por 2 por X X más más delta X. delta X más 1. ¿Todos estamos de acuerdo con esto? O sea, f de x más delta x es reemplazar x más delta x en donde debería estar la x, básicamente. Entonces, sabiendo esto, ¿cómo sería con mi expresión original? X al cuadrado es g de x, ¿sí? G de x es x al cuadrado. Entonces, ¿cómo sería g de x más delta x? X más delta X al cuadrado. Todo al cuadrado. Eso es lo que tenemos que poner acá. Van a ver que a mí de vez en cuando puede que se me permute el delta x con el x, o sea, a veces pongo x más delta x, a veces pongo delta x más x, es lo mismo, están sumando. Pero bueno, para que no se mareen, la forma más clásica es x más delta x, pero como es lo mismo, a mí se me dan vuelta a veces, pero sin querer. Y abajo fíjense que, uy, pero no borré este. Ahí va. Y el de abajo, fíjense que no hay nada para hacer, queda delta x, que es la fórmula. ¿Sí? Obviamente siempre antes de hacer el reemplazo, cuidado acá, siempre antes de hacer el reemplazo, lo vamos a poner acá al costadito, hay que poner la fórmula original, ¿sí? Siempre. Siempre va la fórmula original antes de hacer el reemplazo, ¿sí? Pasa que en este caso la función no se llama f de x, la función en este caso se llama g de x, porque así le llamamos nosotros, pero la función es con f de x, ¿sí? Bueno, una vez que ya está escrita de forma correcta, f de x más delta x menos f de x sobre delta x, hay que empezar a hacer operaciones algebraicas. Y acá tenemos lo que conocemos como un cuadrado de un binomio. Recordemos el cuadrado de un binomio. El cuadrado de un binomio es cuando tenemos la expresión. Qué molesto que son con los cartelitos, Dios mío. Ahí. El cuadrado de un binomio es cuando tenemos la expresión a más b al cuadrado, donde a más b no se pueden juntar, ¿sí? Porque a y b son, o sea, funcionan, pero no se pueden juntar también, pero uno usa este mecanismo, este recurso, mejor dicho, esta fórmula la usa cuando no los puede juntar, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la fórmula? Es el primero, que es a al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo, que es b, al cuadrado. Esa es la fórmula. Yo me la sé de memoria con el cantito. A al cuadrado más 2ab más b cuadrado. Yo me lo sé como el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y ahí yo lo que hago es desarmar el paréntesis al cuadrado y me quedan términos totalmente desarrollados, a los que generalmente esta parte la tengo que resolver. ¿Sí? Ejemplo, 2 más 2x al cuadrado, por ejemplo. Esto sería 2 al cuadrado, el primero al cuadrado, más 2 veces por el primero por el segundo, más el segundo, que es importante ponerlo entre paréntesis, porque todo el segundo, incluyendo el 2, al cuadrado. Y esto lo resuelvo, después 2 al cuadrado me da 4, 2 por 2 me da 4, por 2 me da 8, con la x me da 8x, más 2 al cuadrado 4, y x al cuadrado por distributiva, x al cuadrado. Por lo que la expresión me quedó 4x al cuadrado primero, más 8x, más 4. Es un simple ejercicio de polinomios. Y ahí me quedó una función cuadrática, por ejemplo, porque esta expresión genera una función cuadrática. Así puedo resolver cualquier expresión que sea al cuadrado. En este ejercicio no lo tenemos, pero ya que está, les escribo la del cubo también. Después está el cubo de un binomio. El cubo de un binomio, bien lo dice, es cuando tengo un binomio, como el de recién, pero en vez de estar al cuadrado, está el cubo. ¿Sí? Está elevado a la 3, que es al cubo. La fórmula de esta es el primero al cubo, más 3 veces, el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces, el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Yo me lo sé de memoria. Igual si les digo de dónde sale esto, chicos, es una belleza de dónde salen el cuadrado de un binomio, el cubo de un binomio, a la cuarta, a la quinta. Es
hermoso. Si hoy me nos queda tiempo, se los explico. Si no, les queda para otro día, pero es buenísimo de dónde sale. Pasa que no es algo que estaría entrando en el programa, se los puedo explicar solamente porque es una belleza nada más. Y esta es la fórmula del cubo de un binomio. Ejemplo, 2, perdón, x menos 2 al cubo sería el primero al cubo, más 3 veces el primero por el segundo, perdón, acá no parece un por, parece un menos, por el primero al cuadrado, perdón, por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Y después habría que resolverlo. X al cubo queda igual, acá si separamos en términos, resuelvo todo esto, me queda 3 por x al cuadrado por menos 2, más por menos menos, menos 3 por 2, 6, x al cuadrado. Acá es menos 2 al cuadrado 4, 4 por 3, 12, x, y acá menos 2 al cubo, menos 8. Y ahí tenemos un polinomio de grado 3 en este caso. ¿Sí? O sea, esta función era una función de grado 3 expresada de una forma factorizada. Y ahí tenemos entonces el cuadrado de un cubo binomio. Ahora, ¿qué ocurre? Supongamos que estamos en la prueba. Creo que estas fórmulas están en la cajita igual en la que les voy a dejar, después les voy a mostrar, de las fórmulas que se llama Caja de Recursos Matemáticos, que la hizo mi mamá en realidad para sus chicos de sexto y me la pasó y está buena y la usamos. Si por algún motivo de la vida ustedes no recuerdan las fórmulas del cuadrado y del cubo binomio, no hay que desesperarse. Al fin y al cabo, que algo esté elevado al cuadrado, ¿qué significa a nivel matemático? O que algo esté elevado al cubo. ¿Qué es en realidad eso? Yo, por ejemplo, tengo 2 al cuadrado. ¿Qué es 2? Bueno, vamos a otro ejemplo. Tengo 9 al cuadrado. ¿Qué es 9 al cuadrado? Es 9 por 9, ¿o no? Y yo tengo 13 al cubo. Es 13 por 13 por 13. Es decir, es multiplicar el número de abajo, la cantidad de veces, la expresión de abajo, la cantidad de veces que te indique el de arriba. Entonces, si ustedes se olvidan las fórmulas del cuadrado y del cubo binomio, que en realidad es mucho más rápido hacerlos de esta forma, o sea, usar la fórmula es más rápido, ¿sí? Sobre todo cuando es al cubo, por ejemplo. Pero supongamos que nos olvidamos la fórmula. ¿Cómo hago, por ejemplo, este 2 más 2x al cuadrado? Lo expreso como lo que es, una potencia. Dos veces se está multiplicando al 2 más 2x de forma consecutiva. Ahí. Lo que genera una distributiva doble. 2 por 2, 2 por 2x, 2x por 2, 2x por 2x. Que si fijamos vamos a llegar a lo mismo. 2 por 2, 4. 2 por 2x, 4x. Perdón, chicos, estoy re incómodo con la tableta acá que no tengo lugar. 2x por 2, 4x. Y 2x por 2x, 4x al cuadrado. Ahora puedo juntar, son términos semejantes, estos dos, y me queda ordenado 4x al cuadrado más 8x, queda esto de acá, más 4. Fíjense, 4x al cuadrado más 8x más 4. Lo mismo que me dio acá. ¿Sí? La misma lógica va para este. Elevarlo al cubo al x menos 2 es hacer x menos 2 por x menos 2 por x menos 2. Entonces sería una distributiva doble acá, este por este, este por este, este por este, este por este, y el resultado de lo que me da esa distributiva, esos términos, después va a ser distributiva doble con el x menos 2. Entonces este por este, 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 y así todos con todos. Se vuelve mucho más largo que sabiendo el cubo de un binomio. Pero si se lo olvidan, lo pueden usar como recurso. Expresarlo como simplemente el producto de la base, la cantidad de veces que le indique el exponente. ¿Está bien? Dicha esta aclaración de cómo resolver el cuadrado de un cubo de un binomio, ¿por qué lo explico? Y porque yo les voy a dar, para hacer por derivadas por definición, ya les dije, funciones polinómicas. Y las funciones polinómicas, generalmente si son de grado 2 o si son de grado 3, vamos a tener que usar el cuadrado del cubo de un binomio como nos está pasando acá. ¿Sí? Vamos a usar la fórmula, ahora no lo voy a hacer por distributiva, ¿sí? Bueno, como voy a seguir hablando del límite, sigo escribiendo la palabra límite. Límite para cuando delta de x tiende a 0. ¿Y cómo sería el cuadrado de un binomio acá? Sería, a ver, díganmelo.
X cuadrado el primero al cuadrado, más 2x delta 2 x veces x, muy bien, delta x al cuadrado. delta x al cuadrado. Muy bien, acá usamos el cuadrado binomio con esta parte de acá. Eso ya está desarrollado, así que le puedo sacar el paréntesis y me queda agregarle el menos x al cuadrado de la fórmula. Y me queda todo esto sobre, no se me da la letra para arriba, todo esto sobre delta x, que no tuvimos que hacer nada. Muy bien, ahora observemos esto, algunas cosas podemos, fíjense que esto se puede trabajar un poquito más, y fíjense también esto, que no es casualidad, ahora vamos a ver que es normal que pase, x al cuadrado me quedó menos x al cuadrado, así que chau, se va. Por lo que me queda límite para cuando delta x tiende a 0 de 2 por x por delta x, no hay nada para hacer, pero puedo sacarle los por esto en el medio y que quede directo, 2x delta x, más delta x al cuadrado, y este ya se fue con el otro, y me quedó todo sobre delta x. Y acá viene la parte bonita, porque si ustedes se fijan, nosotros no lo hicimos antes, aunque deberíamos, pero esto sigue dando tendencia a 0, porque fíjense que, o sea, 0 sobre 0, si reemplazo el delta x por 0 me da 0, acá si reemplazo el delta x por 0 me da 0, y si acá reemplazo el delta x por 0 me da 0. Entonces me quedaría 2x por 0, 0, más 0 me daría 0 arriba, sobre 0 abajo. Estamos con la indeterminación. Generalmente cuando resolvemos la derivada, por definición, no escribimos esta parte de que da 0 sobre 0 y da la indeterminación. Pero el tema es que tenemos que salvar ese límite, ¿sí? Yo ahora lo voy a dejar escrito porque estoy explicando el tema. Pero no necesariamente tenemos que hacer esta parte, ¿sí? Pero es para que entiendan que ese límite es indeterminado y lo tengo que salvar. Salvar el límite es encontrar la derivada, ¿sí? Entonces, fíjense que ahora me quedaría límite para cuando delta x tiende a 0. ¿Y de qué forma puedo salvar esta situación? Es sacando factor común x arriba y abajo. O también podría como utilizar Ruffini y dividir por el 0, que es el que me está generando el problema. Pero bueno, es más difícil porque tengo dos expresiones de variables. Tengo la x y tengo el delta x. Entonces, en este caso es mejor siempre sacar factor común, ¿sí? ¿Qué tienen en común mi término de arriba y mi término, los dos términos de arriba entre sí? ¿Qué tienen en común? Delta x. Claramente el delta x. Entonces saco factor común delta x. Y recordemos que el factor común, vamos a hacerlo acá rapidito para el que no se lo acuerda. Por ejemplo, si tengo 2x al cuadrado más 4x, el factor común acá es el 2, porque divide a los dos a la vez. 2 y 4 es divisible por 2. Y a la vez, entre x al cuadrado y la x, el factor común es la x, porque es como tener x por x acá, y acá es como tener x. Puedo sacar una x en cada uno. Sería delta x más 2x. Delta x. Perfecto, está bien. Ahí lo hago igual, estaba con este ejemplo primero, para que no se acuerda. Entonces dijimos que para hacer factor común, una vez que sacamos, extraemos hacia afuera lo que tienen en común, hacemos a cada uno de los términos dividido el del factor común. Entonces, 2x al cuadrado dividido 2x sería en este caso x. Y 4x dividido 2x sería 2. Entonces, esta es la expresión factorizada de esta. ¿Y cómo nos damos cuenta que está bien hecho? Y porque si hago la distributiva de nuevo, 2x por x, vuelvo a obtener el 2x al cuadrado, y si hago 2x por 2, vuelvo a tener el 4x. ¿Está bien? Entonces, como dijo el compañero recién, si acá saco factor común delta x, ahora tengo que hacer 2x delta x dividido delta x. Y eso me da 2x. Y de este lado, delta x al cuadrado dividido delta x me da delta x. Entonces, no es casualidad, me termina quedando delta x arriba sacado con factor común y abajo yo tenía un delta x. ¿Y qué pasa si tengo un producto de factores en el numerador y en el denominador? Los puedo simplificar. Este se va con este y ahora nos termina quedando que el límite para cuando delta x tiende a 0 de 2x más delta x. Ya pudimos anular todo lo demás. Y si se fijan, si ahora reemplazo de vuelta la tendencia del límite, como delta x tiende a 0, ¿cuánto me da el resultado final? Porque acá la x no se 2x. reemplaza, ¿sí? Se reemplaza solamente el delta x. Me da 2x. Y ahí encontramos la derivada. Entonces, g de x derivada es 2x. Fíjense que es trabajo algebraico, ¿sí? Por eso estuvimos practicando un poco de trabajo algebraico, de factor común y todo eso anticipadamente.
Ruffini también serviría, pero se pone más jodido con Ruffini. Y acá sacamos entonces que la derivada es 2x. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Hacemos otro? ¿Hacemos uno más? Por favor. Hagamos uno más. Vamos a inventar una que ya sea para contexto de física, ¿sí? Para poder explicarle lo de la velocidad instantánea, que es eso que les expliqué básicamente, pero bueno, para explicarlo un poquito más. Vamos a suponer que tengo la función posición en función del tiempo. La variación de la posición está en metros, el tiempo está en segundos, ¿sí? Y la función es una función lineal sencillita, o no, si quieren lineal, vamos a hacer que sea cuadrática otra vez, ¿sí? Vamos a hacer que sea, no sé. No, recién fue lineal, por eso vamos a hacer que sea cuadrática. No sé, una bien básica, no sé, menos x al cuadrado, no, para, menos x, vamos a hacer que se corra para acá, 0, sería menos x por x menos 4, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a hacer que esta sea la función, pero no era con x, era con t. Lo pienso muy matemático a veces. Ahí. Vamos a decir que esto es la variación de la posición en función del tiempo es un movimiento de físico, ¿sí? De movimiento físico, ¿sí? De la variación de la posición en función del tiempo. Y está dado por una función cuadrática, o sea, claramente podría ser, por ejemplo, un tiro vertical, que primero es lanzado hacia arriba y después vuelve a caer, ¿sí? Entonces, eso en el tiempo genera una función cuadrática. A lo largo del tiempo, el objeto subió primero, llegó a una altura máxima y volvió a caer. Por ejemplo, en un movimiento vertical de tiro vertical y caída libre, ¿sí? Entonces, yo quiero calcular la derivada de esta función, porque si yo sé la derivada de esta función, y después reemplazo los puntos, como vamos a ver a continuación después de terminar este ejercicio, vamos a poder calcular la velocidad instantánea en cada punto que a mí se me antoje de la función, de este movimiento vertical o de este movimiento, de este tiro oblicuo o lo que sea que represente este movimiento físico. Vamos a decir que es un tiro vertical, ¿sí? Seguido de una caída libre. Es decir, que contamos los dos movimientos, tanto cuando sube como para cuando baja. Por eso forma una cuadrática. Bueno, empecemos entonces. Sería límite para cuando delta x tiende a 0 de la función, que sería p de t, más delta x, que en realidad sería delta t acá, porque no es x, es delta t, así que le pondríamos delta t, menos p de t. Todo sobre, acá también sería delta t, pero no lo copiamos acá, delta t. No tengo problema igual si cuando hacen la fórmula y es una función en función del tiempo que le pongan la x, pero si lo hacemos bien, hay que expresarlo así, porque nuestra variable no es la x acá, nuestra variable es la t, ¿sí? Y nuestra fórmula es la posición en función del tiempo, o sea, p de t. Esta sería nuestra definición, ¿no? Entonces, bueno, hagamos el reemplazo. Límite para cuando delta t tiende a 0, ¿sí? Cuando el tiempo tiende a 0, en esa variación, ¿cómo sería p de t más delta t con esta función? Se puede usar notación de f de x. Diferencial de y diferencial de x se puede usar, sí, pero eso es más que nada cuando vemos diferenciales, Marco. Cuando en vez de expresar la derivada, expresarse el diferencial, usamos esa notación, que es la otra notación. Pero nosotros vamos a usar la notación de derivada, esta que estamos viendo, con lo que sería la comita entre la función y la variable. Pensé que había mandado un mensaje acá, perdón chicos, por eso me fijé ahí. Volvamos acá al programita. Bueno, ¿cómo quedaría, chicos? Primero que nada, esto puede ser que les suene un poquito molesto porque está como en forma factorizada. Lo que yo les recomendaría siempre es que a la función final, si va a ser polinómica, la expresen en forma polinómica. Es muchísimo más cómodo que trabajarla factorizada, ¿sí? Así que si a p de t menos t y t menos 4, yo necesito sacar la forma polinómica, ¿qué tendría que hacer? Es como un cálculo auxiliar, ¿no?
Menos t cuadrado más 4t queda. Menos t cuadrado más 4t, perfecto. Así es mucho más cómodo de trabajar. Es mejor a las funciones polinómicas meterlas ya directamente de forma polinómica en la función derivada por definición, ¿sí? Si no se vuelve más fea. Solo es un simple pasito extra, pero con eso ya nos queda mucho más cómodo. Dicho esto, me queda entonces menos t cuadrado más 4t. ¿Qué hago entonces? ¿Cómo me quedaría acá? ¿Cómo me quedaría la primera parte? La de p de t más delta t. Esperen que lo subo porque no están viendo nada ahí. Ahí está. Recuerden que esta la cambiamos de cambiar y me quedó p de t es igual a menos t cuadrado más 4t. Vamos chicos, participen, que es un embole, si no. Arriba quedaría menos t cuadrado más 4t más delta t. No, cuidado, te olvidaste el No. delta t también en esta t de acá. Ah, En esta perdón. t y en esta t meto el t más delta t, ¿está bien? Entonces Perdón, sería sí, sí. menos, entre paréntesis, Sí, ahí. t más delta t al cuadrado, ¿estamos bien? Más 4 Ahí está, sí. por t más delta t, y ahí sería la primera parte. ¿Todos estamos de acuerdo? Reemplazamos esta t y a esta t por todo esto y todo esto, que es lo que vale, la x en realidad, ¿sí? Y todo eso me queda menos p de t. Que p de t sería, perdón, la escribí PDT, sería esta original, ¿no? Ujú. Sería, cuidado acá, porque fíjense que es menos, y esta es la fórmula. Entonces va a quedar menos t cuadrado más 4t. Tengo cuidado con esas cosas, ¿sí? Porque si no se les arruina todo. Y abajo, bueno, diferencial de t, que la parte en volante siempre es que arriba quedan choclos enormes y abajo queda siempre re chiquitito. Pero bueno, es parte del ejercicio. Entonces, límite para cuando delta t tiende a 0. Y acá hay todo trabajo algebraico. Por ejemplo, este signo menos va a cambiar los signos de este paréntesis. Este va a pasar a ser positivo y este negativo. A su vez, acá vamos a tener que hacer el cuadrado de un binomio y acá vamos a tener que hacer distributiva simple. ¿Está bien? Distributiva simple acá. Acá cambia signos. Y acá cuadrado de un binomio. Entonces me quedaría menos. ¿Y el cuadrado de un binomio cómo me quedaría acá, chicos? Fíjense que sigo manteniendo el paréntesis, por las dudas. Porque está ese menos adelante. T al cuadrado más 2 T por delta T Muy bien. más T al cuadrado. Delta t cuadrado. Acá el delta t cuadrado necesitan ponerle paréntesis porque el delta t no es una multiplicación de factores, es una expresión donde decimos que a la t le estamos sumando, digamos, la variación, ¿no? Es una notación matemática, no es un producto, así que no necesitamos ponerle el paréntesis, digamos, acá. Ahí quedaría el cuadrado de un binomio, y eso me quedaría más 4 por, y hago esta distributiva. Entonces, más 4 por t, 4t, y 4 por delta t, 4 delta t. Delta T Y acá este menos cambia los signos, entonces me queda más t cuadrado menos menos 4T 4t. Todo esto sobre delta T. delta t. Muy bien. Lo sigo haciendo de este lado. Límite para cuando delta t... ¡Ay! Tiende a 0 si me pongo delta x por naturaleza. Muchos años poniendo delta x. Sería, este menos ahora cambia estos signos. Sí. ¿Sí? Entonces me termina quedando menos t cuadrado Más 2T por... menos 2t, delta t. menos 2T. Cambia, menos delta t cuadrado, y ya puedo sacar el paréntesis, más 4t, más 4 delta t, más t cuadrado, menos 4t. Voy a correr un poquito para allá, que me queda un poquito justo ahí. Todo sobre el bendito delta t. Y acá viene la magia.
¿Se acuerdan que el primer ejercicio que hicimos juntos recién pasó esto de que cuando hicimos el trabajo algebraico del cuadrado de un binomio, el x al cuadrado se fue con el menos x al cuadrado? Eso pasa siempre con las polinómicas. Fíjense acá. Siempre pasa. Fíjense que todas el las t expresiones cuadrado. del polinomio se van. O sea, todas las que estaban originalmente de la función original se tienen que ir. Por ejemplo, t cuadrado se va, como dijo el compañero, con menos t cuadrado. Y menos 4t se va con 4t. Siempre, siempre toda la expresión, ¿vieron cuando queda f de x más delta x menos f de x? Bueno, lo del menos f de x siempre se tiene que ir con algo de todo el desarrollo de este. ¿Sí? Siempre pasa eso. En las polinómicas, ¿eh? Entonces fíjense que un poquito se redujo. Lo voy a seguir acá abajo. Ahí. Fíjense que se redujo un poquito y ahora me quedó límite para cuando delta t tiende a 0 de menos 2t menos 2t delta t, que es este de acá, menos delta t cuadrado, más 4 delta t. Fíjense que ya no hay más nada, el resto se fue todo. Se achicó un montón. Todo el sobre delta t. Y nuevamente, si vuelvo a mirar la expresión, tucu, 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 podemos ver claramente que nuevamente entre todos los términos de arriba, ¿qué hay en común? Vamos a hacerlo con regla. El delta t. Otra vez el delta t. Y no es casualidad, eso nos permite sacar el delta t de abajo con el delta t de arriba. Siempre hay que sacar factor común delta t, inclusive cuando no está cómodo, hay que sacarlo igual porque nos permite sacar el problema del cero al denominador. Si yo sigo otra vez fijándome la tendencia, esto tiende a 0, esto tiende a 0, esto tiende a 0 y esto tiende a 0. Todo sigue tendiendo a 0, lo que hace que me dé 0 sobre 0, todavía no salvé nada, ¿sí? Entonces, límite para cuando delta t tiende a 0 y saco factor común delta t arriba, lo que va a hacer que se me vaya el delta t abajo. Si saco delta t para afuera, ¿esto cómo me queda? Menos 2t. Menos 2t. ¿Acá cómo queda? Delta t. Delta t. Menos delta t. Menos delta t. Menos acá. delta t. Más 4. Más. Bien. Ahora se va este con este, se vuelve a reducir una vez más. Y queda menos t, menos delta t, más 4, el denominador ya no está, y si veo de nuevo la tendencia, este delta t tiende a 0 y es lo único que tiende a 0. El 2t queda igual, menos 2t, y el 4 queda igual. Por lo que supuestamente, si hicimos todo correcto, esta es la derivada de la función original. Vamos a chusmearla. Menos 2t más 4. Acá, supuestamente, si esta es mi función, vamos a correrlo un poquito. Ay, perdí el... ¿Dónde estaba? No, la manito. Ahí está, ya estoy recansada y todavía me falta otra clase. Bueno, me cansa mucho dar virtual. Como que no se me agobia mentalmente, no me gusta. Estábamos diciendo que eso era un movimiento de tiro vertical, ¿no? Supuestamente, ahora vamos a volver a eso. La estábamos derivando nada más. Y nos dio que calculando p derivada de t, es decir, la derivada de la función p de t, nos acaba de dar menos 2t más 4, lo cual está correcto. Después van a entender por qué está correcto cuando veamos la derivada por tabla. ¿Sí? Bueno. ¿Se entendió el procedimiento entonces? Lo mismo puede ocurrir pero con el cubo binomio, pero siempre tienen que trabajar todo de manera algebraica, y sacando factores comunes, ir haciendo distributivas simples, distributivas dobles, cuadrado binomio, cubo binomio, cambios de signos si hay menos ante un paréntesis, mantener bien toda la estructura del ejercicio a nivel algebraico, y llegamos de manera adecuada
a la solución final de la derivada, ¿sí? Ahora, ¿alguna pregunta hasta acá? No. Ahora vamos a la expresión física y estamos. Habíamos inventado a propósito esta expresión, vamos a copiarla, porque queríamos que representara la variación de la posición en función del tiempo en física, que es básicamente lo que quería hacer Newton, ¿sí? Y acabamos de encontrar, espero que lo quería mover más en realidad, pero me molestó el movimiento ahí. Ahí va. Entonces, lo que acabamos de encontrar a nivel matemático es la derivada de una función simplemente. Ahora, a nivel físico, si tengo la posición en función del tiempo y yo le calculo la derivada de la posición del tiempo me da automáticamente la función velocidad de esa función en el tiempo. ¿Sí? Es decir, acá, si esta función, que ahora vamos a graficar por GeoGebra, representa, ¿sí?, la variación de la posición en metros en tiempo en segundos de este objeto que fue tirado hacia arriba y luego ha caído por acción de la gravedad, la función derivada es para nosotros la velocidad en función del tiempo. Entonces, esta fórmula, menos 2t más 4, es como la velocidad fue variando a lo largo de todo el movimiento. Y si yo ahora reemplazo a la t por distintos valores de t del tiempo, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el tiempo es 1 segundo, o 2 segundos, o 3 segundos, o medio segundo? Yo calculo con exactitud, literalmente, cuál es la velocidad que esa función tiene en ese punto. Entonces, de esta misma forma, el concepto es de la siguiente manera para la aceleración. Si ahora a la velocidad la vuelvo a derivar, ¿sí? O sea, si volvemos a derivar esta, obtenemos la función aceleración. Bueno, acá obviamente sería todo con vectores, porque son todas posiciones y aceleraciones. Sería la aceleración en el tiempo. Y pasa exactamente lo mismo. En este caso, sin hacer la cuenta, para no perder el tiempo, porque tampoco nos queda mucho tiempo, y quiero hacer el ejemplo con el GeoGebra para que lo vean. La fórmula de la velocidad nos dio esto. La aceleración, o sea, derivar la velocidad de vuelta, me va a dar la aceleración en función del tiempo, y en este caso va a ser menos 2. Es decir, la aceleración de este movimiento va a ser menos 2 en todos sus puntos. Sabiendo que entonces tenemos la función posición, la velocidad y la aceleración, podemos jugar con la derivada para poder hacer esto, para poder hacer estos estudios del movimiento de forma tan precisa como nos trae Newton. Vamos a hacerlo con este mismo ejemplo con el GeoGebra, ¿sí? Vamos a tirarlo por acá. Y vamos al GeoGebra. Bueno, ya mi GeoGebra está vacío. Bueno, vamos a hacer la función, por ejemplo, la que teníamos recién, que era menos t cuadrado, llamémosle p de t, de todo igual, para que no hayamos problemas. P de t, no, era al revés. P de t. Es igual a menos t cuadrado. Ay, perdón, me puse unos corchetes raros ahí. Menos t cuadrado más 4t era, ¿no? Ya me lo olvidé. Sí. Más 4t. Bueno, para no perder el tiempo, ¿no? Esta sería la función, la gráfica que inventé para este caso, ¿sí? Esta es la función cuadrática. Bueno, podemos tener acá entonces, ahora sí vuelvo a este dibujito de acá. Tenemos acá el eje Y, que sería la posición en metros, que varía en función del tiempo en segundos. Entonces, el objeto partió de tiempo igual a 0, ¿sí? Y fue lanzado con una velocidad inicial hacia arriba el objeto. Habíamos dicho que esto iba a describir un movimiento vertical y una caída libre luego. Entonces, todo el primer tramo del movimiento hasta los 2 segundos
estos 2 primeros segundos representa el objeto subiendo. Que fíjense cómo el objeto va perdiendo velocidad. El objeto originalmente se lanza con una velocidad inicial, que es este vector, que no es casualidad, es el vector tangente al punto en t igual a 0. Me salió horrible, pero si quieren lo hago con el programita, que para eso estamos, ¿no? Pero bueno, a veces no me funciona mucho el cerebro. Ahí lo borro. Vector. Bueno, podría ser vector tangente, pero no sé cómo, no lo voy a hacer ahora rápido, pero vamos a hacerlo así nomás. Este vector así, que solo es tangente a este punto, es decir, si es la recta, tangente a 0 sería esta que estoy dibujando ahí, ¿sí? Que, bueno, me agarra eso de que se me unen los puntos, pero se entiende la idea. Esa sería la tangente, o sea, esta sería en realidad el vector, ¿sí? Ese que está ahí es el vector velocidad, ¿sí? Con esa es la velocidad inicial con la que el objeto fue lanzado. Esperen que se me quedó muy chiquitito y perdí los puntitos. Bueno, ahí quedó bastante parecido. Entonces, esta es la velocidad inicial con la que se lanzó el objeto. Y eso hizo que el objeto justamente fuera hacia arriba, obviamente, tuviera el movimiento hacia arriba. ¿Qué ocurre? Que el objeto, a medida que... Ay, pero no me deja mover el punto que quiero. Ahí está. Bueno, lo hice mal, lo vi mal. Vamos a cambiarlo, perdón, ¿eh? No, no quiero ese punto exacto, ese es el problema. Quiero uno cualquiera, este y este. Ahí va. Vector, recta, vector. Vamos a hacer que sea una semirrecta. Ahí está. Ahí, por ejemplo, vamos a hacerlo con una semirrecta para que lo podamos mover, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo pongo el punto acá y el punto acá y el punto tangente ahí, ahí tengo la recta tangente que representaría la velocidad al lanzamiento. Pero fíjense que a medida que voy moviéndome, la pendiente de la recta va siendo cada vez menos brusca. O sea, cada vez la velocidad es menor. Fíjense ahí, por ejemplo, ya bajo un poquito más. Ahora si la pongo acá, la recta tangente ya tiene una pendiente menor. Ahora si la pongo acá, tiene una pendiente menor. Y justo cuando llego a altura máxima, la pendiente de la recta, bueno, acá no lo puedo mostrar bien porque no me deja Pero la pendiente de la recta se vuelve recta. O sea, se vuelve exclusivamente recta. Queda perfectamente así. Acá no me deja hacerlo porque me agarra el imán este molesto. ¿Sí? Y después, ¿qué ocurre con la recta de la pendiente de la recta? Se vuelve decreciente. ¿Sí? Porque la velocidad, si bien sigue siendo positiva en sí misma, la rapidez, la velocidad se representa con un signo negativo. Y fíjense que es cada vez más violenta, es decir, nuevamente cada vez más rápido. Y eso pasa siempre en un tiro oblicuo o en un movimiento como este de tiro vertical y caída libre. El objeto parte con una primera Se le velocidad cortó, profe, inicial. el audio. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ok, gracias por avisarme. Fíjense cómo entonces la variación de esta velocidad hace que primero arranque con una velocidad inicial y después vaya perdiendo su velocidad, por eso cada vez recorre menos trayecto en el mismo tiempo. Llega a un punto, el punto de extremo, que ya sabemos que es el punto más alto al que llegó el objeto, y de repente, con velocidad cero acá, la recta tangente que lo va a representar es una recta constante. Es constante justamente, así, es una recta constante porque no tiene velocidad, es velocidad cero. Y después, si sigo moviendo bueno, esto ya no va, sigo moviendo, la velocidad vuelve a ser cada vez más rápida hasta que vuelve a impactar el objeto contra el suelo, por ejemplo. Entonces, vamos ahora a graficar la función que sacamos, que es la velocidad, ¿sí? P', ¿sí? Que fíjense que si lo pongo así, inclusive con P' en el programa, me lo toma y me hace la derivada. ¿Sí? No me la está mostrando, pero esta sería la derivada, que es el menos 2t más 4. Fíjense, ordenado origen 4, y hago los movimientos, corro uno para derecha, abajo 2, y tengo esta. Esta es la función derivada. Cuando la vemos sola, pura, sin ningún tipo de aplicación, no tiene mucho sentido. Pero fíjense ahora,
Si la función derivada b de t, entonces, es menos 2t más 4, miren qué pasa cuando al valor de t le damos un valor cualquiera del tiempo. Vamos a hacerlo acá. Supongamos que yo quiero calcular que para cuando la velocidad de la función en el tiempo, para cuando t vale, no sé, 1. Es decir, en un segundo, ¿qué velocidad tenía este objeto mientras estaba subiendo en este tiro vertical? Entonces, si tengo que pensar en la recta tangente, tengo que pensar en simplemente hacer la recta y tiene que ser tangente en el 1, o sea, acá. Ya sabemos que tengo el problema este. Vamos a fijar que es ahí. Esta recta, que es la que pasa por el 1, ¿sí? ¿Qué velocidad tiene? ¿Con qué velocidad está viajando en ese instante, es decir, velocidad instantánea, cuando justo el tiempo era en un segundo luego del lanzamiento del objeto? Fíjense la pavada que hay que hacer para poder saberlo. O sea, es una genialidad lo que hizo Newton y Leibniz. Simplemente reemplazo la bendita t en la función derivada para un segundo, menos 2 por 1, y lo resuelvo. En un segundo, entonces, me da menos 2 por 1 menos 2 más 4, 2. Ese 2 es la velocidad, metros sobre segundos. Esa es la velocidad que tiene el objeto que al ser lanzado con una determinada velocidad inicial, que podríamos calcular perfectamente con la tangente, ahora lo vamos a hacer, vamos a calcular la velocidad inicial que tuvo esto. Cuando estuvo justo después de un segundo de tiempo, la velocidad que adquirió el objeto fue de 2 metros por segundo. Y obviamente después, cuando estábamos, por ejemplo, en 2 segundos, ¿qué me tendría que dar en 2 segundos, dijimos? En 2 segundos me tiene que dar constante. Vamos a probar. B en 2 segundos. Sería, 2-0. claro, igual a 2 segundos. Sería menos 2 por 2 segundos, más 4. Casualmente no, obviamente me da menos 2 por 2 menos 4. Menos 4 me da 0. Lo que me demuestra que justo me está diciendo si tenía 0 de velocidad en un movimiento de esto es porque alcanzó su altura máxima, justo cuando alcanzó la altura máxima de los 2 segundos. Y así puedo calcular para cualquier instante que yo quiera cuál fue la velocidad exacta a pesar de haber habido aceleración entre medio, porque todos sabemos que un tiro oblicuo, un tiro vertical y una caída libre tienen una aceleración o una desaceleración que hace que haya una variación de velocidad, todo debido a la gravedad. Acá una disminución debido a la gravedad y acá un aumento de la velocidad debido a la gravedad cuando está cayendo. Y ahora yo puedo sacar el punto que a mí se me antoja la velocidad que tiene. Es impresionante lo fácil que es simplemente derivar la función y reemplazar el punto de tangencia específico para saber cuál es la velocidad instantánea en ese específico momento. ¿Sí? Y lo mismo pasa con la aceleración. Si yo vuelvo a derivar, como hicimos acá, y calculamos la aceleración, en este caso me dio la aceleración constante de menos 2. ¿Por qué? Porque es verdad, esta función tiene una aceleración constante de menos 2. Es decir, acaba perdiendo con una aceleración constante de menos 2 la velocidad hasta que a los 2 segundos la pierde por completo por la gravedad. Y después cuando vuelve a aumentar la velocidad, aumenta también a razón de 2 metros por segundo al cuadrado. Está bien decir, con esa aceleración. Hasta que, bueno, impacta contra el suelo. Y si ya le dijera, bueno, en esta función calculen cuál es la velocidad inicial, fácil. La velocidad inicial va a ser la recta tangente que pasa por el 0, 0, ¿sí? Ahí, perdón. Estoy re incómoda, chicos, tengo un montón de cosas arriba del escritorio. La velocidad inicial va a ser sacado, ¿sí? Vamos a hacerle 2 puntos. Directo de lo que sería la pendiente de la recta tangente en el 0, 0. ¿Sí? Que es cuando justo arranca mi movimiento, en este caso en el primer cuadrante. Entonces, agarro mi velocidad, le reemplazo el 0, y me termina quedando menos 2 por 0 más 4. Se me anula y me queda 4. Es decir, 4 metros por segundo es la velocidad inicial en este movimiento.
Es decir, si lanzo, y ahí lo puedo pasar todo a física, con las fórmulas de física que ustedes conocen. Si lanzo un objeto hacia arriba con una velocidad inicial de 4 metros por segundo, va a tardar, por acción de la gravedad, 2 segundos en llegar a su altura máxima, y su altura máxima que va a alcanzar va a ser de 4 metros, como indica acá. ¿Sí? Y eventualmente este objeto va a caer. Este objeto va a caer nuevamente, va a ir aumentando su velocidad y va a volver a impactar en el suelo con la misma velocidad con la que fue lanzada, con 4 metros por segundo. Obviamente no teniendo en cuenta rozamientos con el aire y todo eso. ¿Está bien? ¿Se entiende entonces? El concepto fundamental es, dada una función cualquiera y esta represente una variación de posición en un movimiento en función del tiempo, no importa si es metros por segundo, kilómetros por hora, no importa, su derivada va a permitirnos calcular todas las velocidades instantáneas en los puntos de ese movimiento. Y su derivada, de nuevo, derivarla 2 veces, me va a permitir sacar sus aceleraciones, sus variaciones de aceleraciones, que en este caso es un movimiento con una aceleración única, ¿sí? Que es -2. Entonces, es muy interesante porque lo podemos hacer de forma analítica, de esta forma, o podemos usar las fórmulas físicas. Pero, y acá viene la parte interesante que nos aporta la derivada, a diferencia de la física con las que conocemos, las fórmulas de tiro oblicuo, las fórmulas que conocemos en general. Y es que agarré un ejemplo de un tiro oblicuo muy bonito o de un tiro vertical muy bonito. Pero si tenemos una función fea, jodida, que no puede ser representada con un movimiento simple, con muchas variaciones de aceleración, con muchos cambios de movimiento, la derivada lo puede calcular con precisión a esa variación de velocidad y esa variación de aceleración instantánea en cada punto t, sin importar qué tan fea, jodida o horrible sea la expresión, y no un tiro oblicuo tan simple o un tiro vertical tan bonito, ¿se entiende? Sino cosas más complejas que de hecho son más realistas, porque nadie anda realmente en la ruta a 60 kilómetros por hora durante toda una hora, hay variaciones, y lo mismo las cosas en general, inclusive con el rozamiento con el aire, que también influye en todo el movimiento. Bueno, ¿se entendió la clase de hoy, chicos? Sí, sí, hay que estar muy atento a todo, no te puedes equivocar en un Sí. signo, un número. A la hora de derivar por definición, fíjense que el concepto de física es súper sencillo y conceptualmente corto, o sea, es como muy potente, pero muy fácil de recordar. Ahora, a Claro, el nivel desarrollo es algebraico, más. exactamente, el desarrollo algebraico es, no nos podemos confundir en en un miserable signo o nos va mal. Pero recuerden, tranquilos, que eventualmente, está bien, en la prueba no llegamos a ver la tabla, así que en la prueba van a tener un poquito de miedo. Pero después cuando veamos la tabla, ustedes ya van a saber lo que les tiene que dar por tabla, porque por tabla es una pavada. Yo ya sabía que x al cuadrado era 2x, porque por la tabla es una pavada. Yo ya sabía que menos x al menos t al cuadrado más 4t me iba a dar menos 2t más 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por tabla sale así. La definición es lo que es un poquito más complejo, pero yo la tomo porque es interpretar que proviene de un límite, y que por eso vimos límites, que la derivada proviene de interpretar a este incremento de x que se va achicando tendiendo a 0 para llegar a la recta tangente, que para ustedes sería acercarnos a la velocidad instantánea en un punto específico en un movimiento de posición en variación del tiempo, en función del tiempo. Entonces, por eso lo sigo tomando, porque hay que saber el concepto. Además, después cuando tengan en cuarto anazo y todo, él vuelve a hablar sobre la derivada, vuelve a hablar sobre integrales que vamos a ver más adelante, y está bueno que lo interpreten bien. Pero sí, definitivamente, como dice Walter, tenemos que ser muy precavidos a la hora de trabajar algebraicamente con estas expresiones. ¿Sí? Bueno, chicos, buenísimo que llegamos. Fíjense además que si vamos a la parte de... Esto no. De nuestro programa. Yo siempre voy y veo el programita para ver qué toca esta clase, ya que lo organice así. Vamos a respetarlo. Hoy es 28. Mañana cumple los años mi hermano. Nos tocaba clase teórica explicativa, obtención de la recta tangente a una curva usando derivadas. Bueno, no llegamos a eso, pero sí llegamos a la asociación con la velocidad instantánea en física. Pero llegamos a explicación, introducción del concepto de derivada, breve reseña histórica, recordemos que esto estaba mal, era 0 sobre 0, demostración de la fórmula, todo. Así que solo nos quedamos con la obtención de la recta tangente, que la hacemos la semana que viene en 2 pasos, porque es lo mismo que hicimos para la velocidad instantánea, pero también tenemos que calcular la ordenada del origen. ¿Sí? Y ahí ya tendríamos la obtención de la recta tangente a nivel matemático, que es lo que hacía Leibniz. Y después ya estamos a tiempo y forma, entraríamos a derivadas por tabla y reglas de derivación, al final sí llegamos, es verdad. Derivadas por tabla y reglas de derivación en la próxima clase, con ejemplos, explicación y ejercicios para resolver. Y les tengo que habilitar la práctica 4. ¿Sí? Les tengo que habilitar la práctica 4 de límites, perdón, de derivadas,
Y después ya fíjense que la otra clase, tenemos ya clase práctica y de repaso. Ya nos queda una sola clase teórica, que es ver la tabla sencilla, la tabla simple entra en la primera prueba, con las reglas de derivación, que son las reglas de la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y las reglas y las tablas, ya está. Y eso ya es práctica todo. La próxima clase era clase 11 y el día 18, fíjense que puse 2 clases de práctica consecutivas. No sé qué me pasó acá, la bondad me llegó al corazón ese día, no sé qué pasó. Pero puse clase práctica y de repaso, lo trabajó en la unidad 3 y práctica 4, y acá clase de repaso previo al primer parcial, consulta de dudas sobre contenidos abordados en las unidades, así que acá y acá, claro, porque doy 2 contenidos teóricos directos, que capaz que se les vuelve un poco pesados, así que les puse 2 clases prácticas directas, ¿sí? El primer parcial el 25 de junio, la devolución de los exámenes y clase de repaso el 2 de julio, después viene un feriado que les da un descanso mental de una semana que no me ven, para poder estudiar para el recuperatorio en caso de necesitarlo, para el 16 de julio. Y después ya viene el receso. Así que, clase que viene, última clase teórico-explicativa, donde vamos a estar retomando la obtención de la recta tangente que nos quedó pendiente, pero re bien, igual retomamos un montón, y las derivadas por tabla y las reglas de derivación, que no son difíciles, son fórmulas, y también les voy a habilitar junto a la práctica 4, ahora lo hago antes de olvidarme, les voy a habilitar recursos matemáticos. Vamos a hacerlo ahora, que me están mirando de paso. Clases. Acá edito, y ustedes pueden ver que tengo cositas acá que tienen estos simbolitos que significa que no están habilitados para ustedes. Bueno, vamos a buscarlo. Esto no les interesa, esto tampoco, esto de hecho nunca se los voy a habilitar en todo el año. Modelo de primer parcial tendría que verlo. Veo si está adecuado a lo que estamos por tomar, se los habilito, y si no, lo tengo que chusmear. Modelo de primer parcial resuelto. De este mismo de acá resuelto. Bueno, si sirve, supongo que lo voy a poner. Acá, tabla de derivadas e integrales, baúl de recursos matemáticos, se los voy a habilitar. Ay, me salió por completo, cualquiera esto. No, cualquiera, entra el C, nada que ver, al primero o tercero. Bueno, ya tienen ahora habilitado, acá aparece, habilitado el de tabla de derivadas integrales, baúl de recursos matemáticos. Ahí van a ver fórmulas, ahora se las muestro. Práctica de derivadas, esta también se las voy a habilitar. Algunas cosas que todavía no las pueden hacer, solamente enfóquense en derivadas por definición por el momento, ¿sí? Ay, el campus es muy molesto para manejar a veces, se vuelve muy pesado. Ahí se acabó de habilitar, entonces, práctica de derivadas. Práctica de integrales también de derivadas, esto no. Práctica de funciones partidas y aplicaciones ya lo puse. Introducción, listo, ya está. Eran esas dos las que tenías que habilitarles. Así que vamos a cerrar acá. Y les voy a mostrar la hojita que les digo. Bueno, práctica de derivadas. Van a tener esta práctica habilitada ya. Tenemos práctica derivada por definición y por tabla, ¿ven? Dadas las siguientes funciones, derivarlas por tabla utilizando la derivación, todavía no pueden, porque todavía no lo vimos, lo vamos a ver la clase que viene. Derivar por definición la 12 y la 25, les dice. Esta y esta, son más difíciles, inténtenlas. Hallar las rectas tangentes a las siguientes curvas según se indica en cada caso, casi la tienen. Tienen que derivar, por definición o por tabla no les permito, así que por definición solamente, las que le dice por definición, pueden ir adelantando eso hasta que veamos la próxima clase. Y ahí pueden calcular la pendiente, por lo menos, que recién vimos, la velocidad instantánea, la pendiente. Faltaría la ordenada, pero bueno, es fácil, pero si se acuerdan y lo pueden hacer, lo hacen solos, porque lo vimos el año pasado, pero lo vemos bien la semana siguiente. Y después acá tenemos graficar, rectas tangentes, graficar funciones. Acá tenemos una representación física, ¿sí? Tal función representa la variación de la altura en metros de un proyectil restringido, bla, bla, bla. Escribir las ecuaciones de rectas tangentes, si quieren lo pueden dejar. Consiga la función tal, estudia eso todavía no lo pueden hacer, eso tampoco. Bueno, sería esa... quedó escrito acá y no me di cuenta. Les dejé las respuestas. Bueno, pueden hacer entonces solamente la derivación por definición de acá. Pueden inventarse si quieren funciones sencillitas también, como esta. Por ejemplo, esta la pueden hacer tranquilamente, derivarla por definición. ¿Sí? Lo mismo esta que les estoy pidiendo acá. Acá esta pueden intentarla también, esta también pueden intentarla.
Y todas las demás ya no, porque tenemos que ver un poquito más, ¿sí? Que lo vemos la clase que viene. Y después, el baúl de recursos matemáticos es una fotocopia que pueden imprimir y la pueden tener en parciales y en finales, ¿sí? Tiene fórmulas. Acá tiene fórmulas que son, por ejemplo, el cuadrado de un binomio lo tienen, el cubo de un binomio lo tienen, ¿sí? Propiedad distributiva del producto respecto a la suma, bueno, esto lo remanejan ustedes, pero bueno, está también. Factor común, les explica un ejemplo de factor común. Producto de binomios conjugados, esto no lo estaríamos usando, pero puede servir. Diferencia de cuadrados, que es lo mismo. Resta de fracciones algebraicas por si les sirve, porque esto sirve a veces para derivar funciones racionales como la que les estoy pidiendo en la tarea. Y acá tenemos la tabla de derivación, que todavía la tenemos que ver la clase que viene, pero es la que les va a ayudar como su porteo para... Y acá están las reglas de derivación que vamos a estar viendo la semana que viene. Y acá está la derivación por definición que vimos hoy. Ignoren la segunda tabla porque la segunda tabla es de integrales y esto entra en el segundo parcial. Pero también está acá los métodos de integración, ¿sí? Y acá dice el nombre de mi mamá porque mi mamá lo confeccionó y un día me gustó, se lo pedí, me lo dio y lo dejamos para el profesorado también, ¿sí? Así que bueno chicos, ahí guiados un poquito de cómo pueden seguir avanzando un poco, sigan con la de límites también, sigan practicando los temas anteriores. Y bueno, espero que me hayan podido seguir en esta clase, hayan entendido la demostración de la derivada y para qué nos sirve a nosotros particularmente en física para poder encontrar las velocidades instantáneas y aceleraciones también de diferentes funciones de posición. Y bueno, en la clase que viene estaremos viendo entonces cómo sacar la ecuación tangente de forma matemática, más allá de que ya vimos la velocidad de la aplicación. Y vamos a estar haciendo, evaluando esta tabla de derivadas y ver cómo se usa junto a las reglas de derivación, ¿sí? Y ya después, 2 clases consecutivas de práctica y consulta de dudas antes del parcial. ¿Alguna duda? No. Fue un no como me quiero matar, pero tranqui. Sí, más o menos. Bueno, ninguna duda. Bueno chicos, vayan saliendo tranquilos, que en 5 minutos me conecto a la próxima clase. Nos Nos vemos vemos, chicos, mucha profe. suerte. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles chicos, mucha suerte. No te Hasta el olvides de miércoles subir la presencial. clase. Dale, nos vemos chicos, buen fin de semana. No te olvides de subir la clase, profe. Nos Sí, vemos. tengo que subir tantas clases ya de tantas cosas virtuales que tuvimos. Tendrían que ser excepcionales, pero bueno. Sí, me tengo que fijar. Cualquier cosa, mándenme mensaje por el campus y recuérdenmelo, así no me olvido. Dale. Que tenga Perfecto. buena noche. Muchas gracias. Igualmente para vos. Nos vemos.